El 11 de septiembre de 1973 hay un legado que la izquierda quiso ocultar pero que hoy sale a la luz. En este video busco analizar de manera detallada y año por año los logros y el legado del gobierno de Augusto Pinochet Ugarte entre 1973 y 1990 en Chile, con un enfoque en los aspectos positivos que han sido minimizados o ignorados por ciertos sectores ideológicos desde 1990. El objetivo de este video es destacar los aciertos de la Junta Militar y el impacto de sus políticas, particularmente en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito internacional, argumentando cómo éstas sentaron las bases para el desarrollo no solo de Chile, sino que como modelo para otras naciones. Este video se basa en hechos históricos, verificables, datos económicos y análisis sumamente objetivo, evitando la glorificación o la demonización del régimen de Augusto Pinochet Ugarte, y responde a un pedido de muchos de ustedes, que es ver la otra cara de la moneda, sobre todo porque este video va a quedar para las otras generaciones, las que hoy pueden acceder a estos contenidos y no son desinformadas por los medios de comunicación como lo están haciendo ahora, que desinforman constantemente a la población. Hay aciertos y el legado del gobierno de Augusto Pinochet es inherente, es así. Esto sucedió. El 11 de septiembre de 1973 hubo un pronunciamiento militar o golpe de Estado, como ustedes lo quieran llamar, liderado por el general de ejército Augusto Pinochet Ugarte, que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, marcando el inicio de un régimen militar que se extendió hasta el 11 de marzo de 1990. Durante estos 17 años, la Junta Militar, encabezada por Pinochet, implementó una serie de transformaciones económicas, sociales e institucionales que, según algunos sectores, sentaron las bases para la modernización de Chile. El régimen enfrentó obviamente desafíos internos: polarización política, crisis económica heredada del gobierno de Salvador Allende y factores externos, una condena internacional por violaciones a los derechos humanos, pero también se le atribuyen logros significativos, especialmente en el ámbito económico, que voy a analizar a continuación. El enfoque de este informe se centra en los aciertos económicos, en las reformas estructurales, en los avances en infraestructura, en la estabilidad política y la influencia global del modelo chileno, destacando cómo estas políticas impactaron positivamente a Chile y sirvieron de inspiración para otros países. 1973 se convierte, aunque a la izquierda chilena y global no le guste, en el año de la estabilización y el control del caos. Chile enfrentaba una crisis económica severa bajo el gobierno de un socialista, Salvador Allende, con una hiperinflación del 343% anual, un desabastecimiento, conflictos sociales y una polarización política que nos llevaba a una inminente guerra civil. El pronunciamiento militar del 11 de septiembre estableció una junta militar liderada por Pinochet, quien asumió el control como comandante en jefe de la Junta, del Ejército y presidente de la Junta. Y esto tuvo mucho acierto. Primero, se restableció el orden público. La Junta Militar logró controlar las protestas, logró controlar los paros, logró controlar la violencia política que caracterizó al gobierno de Salvador Allende, algo que la izquierda ha querido borrar de la historia. Aunque controvertido, este control permitió estabilizar el país en el momento de un colapso institucional total. Luego se inició un proceso de desestatización. Se comenzó a revertir las nacionalizaciones masivas de la Unidad Popular, devolviendo algunas empresas al sector privado, lo que sentó las bases para un modelo económico basado en el mercado. Hubo una tremenda reorganización administrativa. La Junta creó un marco de gobernanza centralizado,
lo que facilitó la toma de decisiones rápidas para enfrentar la crisis económica. Y obviamente hay un legado. El legado es la restauración del orden, que permitió sentar las bases para las reformas económicas posteriores, aunque a un alto costo social y político. Arrancaba 1974 con las primeras reformas y obviamente con la consolidación del poder. Queridos amigos, en este jueves 11 de septiembre del año 2025, a 60 días para volver a Chile a realizar trabajos de campo y a votar obviamente en las elecciones presidenciales, quiero agradecerle a los más de 58.771 suscriptores que están en el canal. Muchas gracias por suscribirse en el canal y por apoyar mi trabajo, por darle a la notificación y a las campanitas para que te avise cuando hayan nuevos videos. Pero también quiero agradecer a las ciudades que más me ven en Chile, son 10. Santiago, Concepción, Viña del Mar, Temuco, Antofagasta, Puerto Montt, Rancagua, Valparaíso, La Serena y Arica. Y quiero agradecer a esos suscriptores que se hicieron miembros del canal. A Marta Saavedra, a Peter y a Jaime Farías, que fueron al botón unirse y se hicieron miembros del canal para apoyar mes a mes mi trabajo de periodismo de investigación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. 1974. Llega con las primeras reformas y con la consolidación del poder. Pinochet fue nombrado jefe supremo de la nación el 27 de junio de 1974, consolidando su liderazgo. La economía seguía en crisis, con una alta inflación y un déficit fiscal elevadísimo. Pero hubo acierto. Primero, el inicio de las reformas neoliberales. Bajo la asesoría de economistas formados en la Universidad de Chicago, los Chicago Boys, se implementaron medidas para liderar la economía como la reducción de aranceles y la apertura al comercio internacional. Hubo un control de la inflación. Se aplicaron políticas monetarias restrictivas que comenzaron a reducir la hiperinflación, sentando las bases para la estabilidad económica. Hubo una reforma agraria parcial. Aunque se mantuvo parte de la reforma agraria de Allende, se devolvieron tierras expropiadas a sus dueños originales, en algunos casos incentivando la inversión en el sector agrícola. El legado es claro. Estas primeras medidas marcaron el inicio de un modelo económico que priorizaba el libre mercado, atrayendo inversión extranjera y sentando las bases para el crecimiento económico de los años siguientes. 1975, el año en que yo nací, un 25 de septiembre, llega el shock económico y la modernización. La economía chilena entró en una recesión debido a la caída de los precios del cobre, la principal exportación de nuestro país en esa época, y las políticas de ajuste económico. Pero también hubo aciertos en este año. Se redujo el gasto público, se recortó el gasto estatal en un 20 a un 25%, lo que permitió reducir el déficit fiscal y estabilizar las finanzas públicas. Se privatizaron empresas estatales, se inició la privatización de bancos y empresas estatales, aumentando la eficiencia y atrayendo capital privado. Hubo una apertura comercial, la reducción de aranceles de un promedio del 94% en 1973 a menos del 30% en 1975, impulsaron las exportaciones no tradicionales como frutas y productos forestales. El legado de este año, a pesar de la recesión inicial, estas medidas sentaron las bases para un modelo económico orientado a la exportación, que sería clave para el crecimiento en la década de 1980. 1976 y 1977 me tenían jugando en la Plaza de Armas de Santiago, cuando se podía jugar cuando uno era niño con las palomas en las fuentes de agua. Se consolidaba el modelo neoliberal. La economía comenzaba a mostrar signos de recuperación, aunque la inflación seguía siendo un desafío. El gobierno militar consolidó su control político y económico. Vino la reforma provisional. En 1977 se introdujo un sistema de pensiones basado en cuentas individuales gestionadas por la administradora de fondos de pensiones, las AFP. Este modelo pionero a nivel mundial reemplazó el sistema estatal de reparto y promovió
el ahorro privado, un crecimiento en las exportaciones. Las políticas del libre mercado impulsaron sectores como la agricultura, la pesca, la servicultura, diversificando la matriz exportadora. Hubo una estabilidad macroeconómica porque la inflación se redujo significativamente del 375% en 1975 al 84% en 1977, gracias a las políticas monetarias estrictas. El legado de este año, sin lugar a duda, de 1976 y 1977 fue el sistema de AFP, que se convirtió en un modelo replicado por países como Perú, Colombia y México. Y la diversificación exportadora fortaleció la economía chilena a largo plazo. Llegaba el periodo entre 1978 y 1980, cuando pasaba del colegio Hayden en departamental al Cambridge en Villavicencio 323 y empezaba el kinder y el pre-kinder. Por lo menos a mí me tocaba vivir en Santiago, o sea, salir de Santiago, vivir en departamental, pero estudiar en Santiago. Queridos amigos, gracias a ustedes este canal sigue en pie. Gracias a sus aportes voluntarios a través de la cuenta RUT. Sus aportes voluntarios son sumamente importantes porque me permiten pagar las cuentas, trabajar, estudiar y realizar estos programas. Gracias a Nagda, gracias a la Anónima de las Dunas, a René, a María Soledad, a María Luisa, a Marisol, a Ivonne, a Sergio Eduardo, a María Angélica, a Raimunda, a Juan Eduardo, a Omar Antonio, a David, a Ana María, a Héctor y Jorge. Muchas gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo de hacer su aporte voluntario en mi cuenta RUT. A los que no lo han hecho, les invito a apoyar el canal y hacerlo porque este canal vive de los aportes voluntarios de ustedes. También a través de la cuenta corriente del Banco Falabella. Los datos están abajo de este video para que apoyen el periodismo de investigación y anticipación basado en análisis desde la carrera de licenciatura en criminología y seguridad que estudio para ustedes. 1978 a 1980. Qué lindo año. Auge económico, nueva constitución. Chile experimentaba un periodo de crecimiento económico, un promedio del 7% anual entre 1977 y 1981. No existía la permisología de los gobiernos de la Concertación ni de Piñera. En 1980 se aprobó una nueva constitución en un plebiscito que institucionalizó el gobierno militar y estableció un marco, ya en 1980, para la transición futura. En 1980 el gobierno militar incluía la transición en la Constitución. Algo que a la izquierda no le gusta decir porque demonizan la Constitución de 1980, pero el gobierno militar ya estaba proyectando la entrega del país una vez estabilizado ya en 1980. A la izquierda chilena y global no le gusta que los comunicadores como yo, independientes y libres, digamos esto. Los aciertos de este periodo entre 1978 y 1980, obviamente, recuerden, lleven a su memoria el crecimiento económico sostenido. El Producto Interno Bruto creció gracias a la apertura comercial. La inversión extranjera llegaba a chorros y garantizaba el aumento de las exportaciones. El cobre, la fruta, el vino, la madera salían por el puerto de Valparaíso y San Antonio. Buques y buques y buques y buques y buques y buques. Era impresionante. La Constitución de 1980, este documento, aunque controvertido para muchos, proporcionó un marco legal estable que garantizó hasta el día de hoy la continuidad de las reformas económicas en la transición democrática. La infraestructura, Carretera Austral, Augusto Pinochet Ugarte. Se invirtió en proyectos de infraestructura como nunca en Chile. Carreteras, puertos, electrificación, se modernizó el país y se facilitó el comercio global. Ya en 1980. La Constitución de 1980 con enmiendas sigue vigente en Chile. El legado de la Junta Militar sigue vigente en Chile. Y el auge económico de estos años, de 1980, consolidó la imagen de Chile como el modelo global de éxito neoliberal.
Luego vino 1981 y 1983, del primero al tercero básico. El tío Font estaba ya en sus primeras mieles. La crisis económica y la resiliencia. Yo me acuerdo de la crisis económica, el PEN y el POG, ¿recuerdan? La crisis de la deuda latinoamericana, que fue un factor externo que golpeó a Chile en 1982 con una caída del Producto Interno Bruto del 14% y un aumento del desempleo del 20%. La izquierda dijo que era culpa de Pinochet, pero fue una crisis de deuda latinoamericana que golpeó a Chile. El régimen enfrentó crítica interna, externa, pero creó el PEN y el POG y todos los chilenos pudimos sobrevivir. Hubo una respuesta a la crisis inmediata. El gobierno implementó medidas de ajuste, se devaluó el peso, se intervinieron los bancos en quiebra, lo que permitió una recuperación más rápida que otros países de la región. Se fortaleció el sector privado, porque a pesar de la crisis se continuó con la privatización de las empresas estatales, lo que mantuvo la confianza en los inversionistas. Hubo una fuerte inversión en educación, a diferencia de lo que ha hecho la izquierda desde 1990. Se descentralizó la educación, transfiriendo la administración de escuelas al sector municipal, aumentando la cobertura educativa. Y el legado fue la capacidad de un gobierno para sortear esta crisis que demostró la resiliencia del modelo económico, y la descentralización educativa inspiró la reforma en todos los países de Latinoamérica hasta el día de hoy. 1984 y 1987, recuperación y estabilidad. La economía se recupera gradualmente. Chile vuelve a crecer, ya no un 7%, pero crece a un 5% anual. Éramos la niña bonita de Latinoamérica. Pero como la izquierda quería que el modelo fracasara, empezaron las protestas sociales, pero el gobierno mantuvo el control político. Rusia no quería que Chile fuera un modelo para el resto del país. Lo quería ver derrotado, como hoy Rusia, China e Irán pretenden ver a Chile de la mano de los actuales políticos. Se consolida el crecimiento exportador. Las exportaciones no tradicionales, las frutas, los salmones, los vinos, crecieron significativamente, consolidando a Chile como líder en estos sectores. Vinieron las reformas sociales, se implementaron programas focalizados en asistencia social. El gobierno militar comenzó con esto. Subsidio de vivienda, el gobierno militar. SEMA Chile, el gobierno militar. Programas de salud materno-infantil, el gobierno militar. Esto redujo la pobreza extrema. La inversión extranjera se disparó. Las políticas pro mercado atrajeron capital extranjero, especialmente en la minería y en la agroindustria. ¿Cuál fue el legado de estos años? La diversificación económica. Y los programas sociales sentaron las bases para la reducción de la pobreza de las décadas siguientes. Si el gobierno militar no hubiera hecho el trabajo hasta 1987, ningún gobierno de la Concertación podría haber heredado el éxito de las políticas neoliberales. A ver, así llegamos a 1988 y 1990, un periodo triste para la República, cuando llegaron los políticos y empezaron a destruir todo. Transición democrática y legado institucional. En 1988, el general Augusto Pinochet Ugarte perdió un plebiscito que buscaba extender su mandato, lo que llevó a elecciones democráticas en 1989 y a la transferencia del poder a Patricio Aylwin en 1990. No fue una dictadura. Ninguna dictadura en el mundo se ha ido a través de un plebiscito que pierde y ha llamado elecciones democráticas. Fue un gobierno militar. Que se les caiga el relato. El dato mata el relato. Aciertos, todos, entre 1988 y 1990. Fue una transición absolutamente ordenada, a diferencia de todas las dictaduras del mundo. A diferencia de todas las dictaduras latinoamericanas, Pinochet y la Junta Militar de Gobierno gestionaron una transición pacífica,
hacia la democracia, respetando los resultados del plebiscito. Le duela a quien le duela. Entregó al país con una estabilidad económica notable. En 1990 Chile tenía una economía sólida, con una inflación controlada del 17%, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% y una deuda externa manejable. Entregó un legado institucional. La reforma económica y el marco constitucional de 1980 proporcionaron estabilidad durante la transición democrática, permitiendo a todos los gobiernos posteriores mantener el crecimiento. Si no hubiera sido por Pinochet, no lo hubieran logrado. La transición ordenada y la solidez económica del gobierno militar convirtieron a Chile en un modelo de estabilidad para América Latina. Pero no solo en América Latina. El impacto fue global. El modelo chileno impactó al mundo. Y eso es lo que la izquierda a ti no te quiere contar. Es lo que la izquierda a ti te esconde en reiteradas ocasiones. Queridos amigos, hoy, con todos esos truenos y esta tormenta eléctrica que hay por estos lados, está fuerte, ¿eh? El nivel de los rayos golpearon acá cerca de la casa. Parece... Gracias, mi general, por este presente. Yo te invoco hoy. No, parece una invocación del general. Oye, se asustaron los zurdos. No, si no, no están bombardeando la moneda. Si esto es un trueno, no se asusten. No fue un efecto especial para evocar el bombardeo a la moneda. No. Fue un trueno nomás de una tormenta. Hoy arranco con Global 66. Así es, no es una mención, no es publicidad, sino que abrí una cuenta en Global 66 para que todos los chilenos del mundo que están en todos lados puedan hacer su aporte voluntario. Y ustedes también, que son usuarios de Global 66. Mi alias es @papper1789. Está abajo del video. Mi nombre, Pablo Andrés Pérez Fischer, es una cuenta vista y el número de cuenta la 1471-3749. Los datos abajo del video pueden utilizar también de cualquier lugar de Chile y el mundo Global 66, además de obviamente PayPal y por supuesto Patreon. Muchas gracias a todos los que pueden usar Global 66, PayPal o Patreon para hacer sus aportes voluntarios desde dentro y desde fuera de Chile. ¿Cuál es el aporte de Chile al mundo global? El régimen, el gobierno de mi general, le duele a la izquierda cuando uno dice eso, ¿eh? Pero implementó un modelo económico neoliberal que se convirtió en un referente internacional. Hay puntos que destacan la influencia global. Primero, el sistema de pensiones, la AFP. El sistema de capitalización individual fue adoptado por países como Perú, Colombia, México y varios países de Europa del Este, siendo considerado un hito en la reforma provisional. Sobre la apertura comercial, la reducción de aranceles y la promoción de exportaciones no tradicionales inspiraron a países como Nueva Zelanda, Singapur y México a adoptar políticas similares. Bueno, hoy desde Chile miremos a Nueva Zelanda y miremos a Singapur cómo están. Y veamos con Boric y con estos políticos de izquierda y de la derecha cobarde cómo estamos nosotros. Privatizaciones. El modelo de privatización de empresas estatales fue estudiado y replicado en países como Argentina, Brasil y el Reino Unido bajo Margaret Thatcher. Hoy veamos cómo está Argentina. Javier Milei está copiando en varios puntos el modelo de Pinochet para recuperar la Argentina. Veamos cómo está Brasil, una de las potencias más grandes del mundo. Veamos cómo está el Reino Unido, que salió del Brexit, sigue siendo una potencia global. Sobre la estabilidad macroeconómica, veamos cómo estamos nosotros con Boric. Veamos lo que dejó el debate ayer. Por suerte no lo vi, pero por lo que me han comentado no dejó mucho. Estabilidad macroeconómica. La combinación de políticas monetarias estrictas y la apertura al comercio exterior se convirtió en un estándar para economía emergente en los años 80 y en los años 90. Sobre la infraestructura y la modernización, las inversiones en infraestructura, en carreteras, en puertos y en telecomunicaciones sirvieron como ejemplo para países en desarrollo que buscaban
modernizarse. Hoy Paraguay sigue el modelo del general Pinochet. Y hay aciertos clave del gobierno militar. Y en esto también, en todo esto se basa mucho lo que va a hacer Johannes Kaiser en materia de economía. Por eso lo voy a votar. Y en materia de seguridad para estabilizar el país. Por eso lo voy a votar. Primero, la transformación económica. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 3,5 anual entre 1974 y 1990. No lo logró ningún gobierno de la Concertación. Segundo, la reducción de la inflación del 343% en 1973 al 17% en 1990. No lo logró ningún gobierno desde 1990 ahora. La diversificación de las exportaciones, de depender casi exclusivamente del cobre a incluir frutas, vinos, salmones y productos forestales. Hoy las empresas forestales se fueron de Chile, hoy los salmones se están por ir de Chile, hoy los vinos cada vez se exportan menos, ni hablar de las frutas, todas van a China y hoy dependemos cada vez más del cobre. Sobre la modernización institucional, la Constitución de 1980, aunque controvertida, proporcionó un marco legal estable que permitió la continuidad de la reforma. La descentralización administrativa y educativa fortaleció la eficiencia de la gestión pública. Y hay que acordarse que desde Jara a Kast, menos Kaiser, quisieron cambiar esta constitución de éxito por una progresista. No se olviden, los seguidores de Kast, que desde el Partido Comunista hasta Kast llamaron a aprobar una nueva constitución que destruía todo este legado, menos mi candidato, Johannes Kaiser. Sobre inversiones en infraestructura, construcción y modernización de carreteras, puertos, sistemas de telecomunicaciones. Recordemos que el general Pinochet en 1982 construyó el túnel del Cristo Redentor, cosas que no se veían antes, todo pasaba por el túnel Caracoles. Solamente les quiero recordar nomás eso. Entonces, esto facilitó el comercio y facilitó la conectividad. Se redujo la pobreza, aunque la desigualdad aumentó inicialmente. Los programas sociales del gobierno militar focalizados y el crecimiento económico redujeron la pobreza extrema en los últimos años del gobierno militar. ¿Qué hicieron los gobiernos de la Concertación? Incluidos los dos gobiernos de Sebastián Piñera, aumentaron las poblaciones callampas, lo que habíamos olvidado en Chile. Bueno, los últimos 25 años aparecieron de nuevo las poblaciones callampas que el gobierno militar había erradicado. Estabilidad política. La transición ordenada a la democracia en 1990 evitó el colapso total institucional visto en otras dictaduras del mundo. Eso no pasó en Chile. El gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, aunque no le gusta a la izquierda, entre 1973 y 1990, tampoco esto le gusta a Kast y tampoco esto le gusta a Evelyn Matei, ni a Jara, ni a Artés, ni a Mike Nichols, es uno de los periodos más controvertidos de la historia chilena, pero es el que más aciertos económicos e institucionales tuvieron. Un impacto significativo en el desarrollo del país a largo plazo. Las reformas neoliberales, la apertura comercial, el sistema de pensiones, la inversión en infraestructura transformaron a Chile en la economía más estable y dinámica de América Latina. Además, el modelo chileno inspiró reformas en el Reino Unido, en Brasil, en Argentina, en Nueva Zelanda, en Singapur, en Colombia, en México, en Perú, en el mismo Estados Unidos y varios países de Europa del Este que hoy gozan de una estabilidad envidiable. Consolidando un legado como un referente de la modernización económica que los políticos desde 1990 se encargaron de destruir y hoy nos tienen sumidos bajo cárteles de droga transnacionales y narcoterrorismo en Chile. Cosa de ver lo que pasa hoy en Chile, ese es el legado de los gobiernos de la Concertación y de Piñera. Si bien este informe se centra en los logros, porque nadie hace esto, creo que es importante que se haga para que la gente tenga idea de que se hicieron miles de cosas buenas durante
en el periodo entre 1973 y 1990, es importante reconocer que el gobierno militar enfrentó críticas severas por violaciones a los derechos humanos, y hay que reconocerlas, por represión política y aumento inicial de la desigualdad. Sin embargo, si esto no hubiera pasado, los aciertos del gobierno militar no hubieran sentado las bases para el milagro chileno. Un término utilizado para describir el crecimiento económico sostenido que Chile experimentó en las décadas siguientes. Este legado, aunque polarizante, sigue siendo objeto de estudio, sigue siendo objeto de debate en Chile y en el mundo. Entonces, cuando viene un político de izquierda en Chile y un político de derecha a decir que la historia se acaba y que ellos vienen a reescribir la historia y que ellos tienen la verdad, déjame decirte, Patricio Aylwin, Ricardo Lago, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric, que ustedes no tienen la verdad sobre el periodo entre 1973 y 1990. Que el dato mata su relato y que este periodo tiene más aciertos que el fantasma de las violaciones a los derechos humanos. ¿Que hubo? Sí, pero en todo conflicto armado, lamentablemente, hay violaciones a los derechos humanos. Pasó siempre, pasó desde el Código de Hammurabi en 1800 a.C., pasa hoy en el año 2025 y va a seguir pasando, porque cuando hay una guerra interna como la que hubo en Chile, donde guerrilleros querían destruir un país, pasa esto. Si no, miremos a Nepal y lo que está pasando hoy en Nepal. Miremos Francia. Miremos lo que está pasando en Chile. Tarea para la casa. ¿Cómo nos hace falta de nuevo un Pinochet? Sin las violaciones a los derechos humanos, como diría alguien de izquierda, pero ¿cómo hace falta alguien que organice este país? Queridos amigos, final del programa del día de hoy, de esta hora. Espero que lo disfruten. Espero que si quieren apoyar el canal puedan hacerlo con un super thanks, este corazón con signo peso que está abajo del canal. Yo me estoy tomando un rico café en el medio de la tormenta. Son las 3 de la tarde con 20 minutos a la hora que estoy grabando este programa, que sigo estudiando para mis exámenes parciales, y espero que lo disfruten, espero que lo vean, que lo escuchen y que se lo manden al de izquierda, que se lo manden al de derecha y que vean que hubo más aciertos que errores como lo quieren vender la derecha cobarde y la izquierda radical. Nos vemos en el próximo video, un vivo imperdible, hoy a las 8 de la noche. Los espero acá en el canal de Pablo Fontirroy. Gracias por estar. Chao, chao.